volviendo a este tema tan complejo, lo que pasa es que cuando Freud habla de amor, habla de investidura de amor. ¿Se acuerdan? En el aparato psíquico habla de un quantum energético. El amor él lo define como es un astrónomo el tipo, ¿viste? Entonces te define como que es todo una cosa de energía que vos depositás y fijás en el otro, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que dice? Bueno, la investidura de la libido, ¿sí? Que tiene que ver con el deseo sexual por un lado y el deseo sensual. ¿Se acuerdan que ya lo trabajamos a esto? ¿No? Entonces, cuando la persona no está, vos tenés tres trabajos. O sea, en el trabajo sería como tres pasos. La primera es investidura, ¿sí? O sea, yo voy a investir de amor a ese objeto. La segunda, se va el objeto, se pierde, entonces yo lo que debo hacer es sacar esa libido, sacar esa investidura, esa energía y depositarla en mí. ¿Para qué? Porque todo trabajo de duelo requiere tiempo, energía, también un olvido paulatino de ese objeto perdido, aunque duelo no es olvidarse, ¿eh? Pero olvidarse por lo menos no durante toda la jornada o la gran mayoría de la jornada, por lo menos en un primer tiempo, porque si no, no podés vivir. También se necesita la inhibición del yo, ¿sí? O sea, ese es el trabajo. Y este trabajo, lógicamente, que demanda un gran esfuerzo. Y yo digo, ¿por qué la inhibición? Porque a la vez hay una absorción del yo. Es como cuando uno trabaja. Estás cansado y ahí te vienen todas las ideas paranoicas, ¿no? Eh, Le voy a pasar un videito corto hablando de las estructuras clínicas de este psicólogo eh, que es interesante, ¿no? Que habla de toda la banalización de la locura y, y bueno, y habla un poco de estas estructuras que son totalmente dinámicas, ¿no? Y qué es la locura y que de pronto habla de ir de la histeria, ¿no? O sea, vení, no te vayas, andate, ¿sí? A la paranoia, ¿no? Y a la obsesión. Está bueno porque va mezclando todas estas cuestiones. Entonces, digo, esta cuestión de enlace, podríamos decir, con el otro, ¿sí? Eh, que a veces el tiempo es demasiado, demasiado largo. No hay un tiempo en donde uno diga, bueno, ya está, pero bueno, tratamos de que no sea para toda la vida, porque no podrás vivir, ¿no? En cambio, en la melancolía, como venía nombrando yo, toda esta cuestión, por más que sea ficticio inclusive, ¿no? Digamos que dura un montón. Y cuando no podés hacer el duelo, se transforma en patología. Ahí entra justamente, por ejemplo, a una neurosis histérica, ¿sí? O sea, hay algo que no se resuelve, y por lo tanto todo duelo bloqueado va a decir que vos vivís con angustia, ¿sí? Y en cualquier momento, esa angustia, ¿sí? La angustia, acuérdense que puede estar en tres momentos. No tengo más ganas de hacer nada hoy, porque la realidad me parece estresante, porque me causa angustia estar sin vos. Ahora, también no podría pensar en el futuro, porque ¿cómo pienso un futuro sin vos? No, tiene que ver un poco la rutina. ¿Cómo me acostumbro a vivir sin vos si ya estaba acostumbrado? ¿No? Esto pasó mucho en la pandemia, lo cual va a llegar lógicamente a una frustración. ¿Se acuerdan que hablábamos? La frustración te lleva a un enojo. Pero lo más común, que cuando vos no puedas hacer ese duelo, te quejes de qué, ni de la privación ni de la frustración, sino te quejes de la castración, ¿sí? De aquello que tuve y que ahora no lo tengo, y entonces la angustia va directo a la depresión. Y si la depresión toma el camino de la melancolía, va al suicidio. Ahí te lo respondí. Por eso es tan importante prevenir, sobre todo la melancolía, no la depresión. Porque, o sea, la depresión debe verse los cinco tipos de depresiones que nosotros vimos y tratar de pasar a esa depresión iatrogena, es decir, un proceso corrector en donde le podemos dar un significado, ¿sí? A esa ausencia.
¿Entiende más o menos? Vamos por ahí. Yo sé que es difícil, pero no es el significado a la ausencia física, sino el significado a esa ausencia, pero que ha dejado un vínculo. Entonces nosotros tenemos que sobreponer los recuerdos memorables, porque la persona cuando está en estado de depresión ve todo negativo, todo mal, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer? Porque ahí se mezclan los tiempos y entra en crisis, y entonces comienza a tener esta ambivalencia en el sentido de choques emocionales, ¿no? De amar y odiar. Entonces, bueno, sucede esto. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros eh, para poder intervenir, tal vez desde el discurso, es ¿qué perdió? ¿Qué perdió esa persona? ¿Qué perdió en el otro? ¿Sí? O sea, porque es una pérdida que también está sustraída de la conciencia. Esto es lo que choca con el duelo normal. Ya no es una pérdida que se explica, ¿sí? Entonces, porque el vínculo, acuérdense ustedes, que por más que uno quiera explicar el vínculo, no es totalmente consciente, sino que hay procesos que pasan a ser inconscientes y no sé qué perdió. Por eso el tema de identificaciones y el tema de la identidad, ¿no? Pero bueno, en la melancolía, este empobrecimiento del yo, digamos, es donde, digamos, el yo es el que está vacío frente a una depresión, que es el mundo que está pobre y vacío. Esto lo aclara muy bien Freud, ¿no? O sea, que en la melancolía yo soy el indigno, soy moralmente despreciable porque algo hice para que se vaya con otro, algo hice para que se muera, algo no hice para que se muera, tanto en lo positivo como en lo negativo, ¿no? Por eso lo que espero yo es un castigo, el más fuerte de los castigos, que es la decisión, ¿sí? Y entonces me castigo como que ya no me interesa nada. Pero no solamente el mundo externo, no me interesa mi propia vida. No hay proyecto, se acaba el proyecto. ¿Sí? No hay proyecto de levantarse ni siquiera en el mismo día, y no estoy hablando del proyecto futuro. Y entonces ahí viene la incapacidad de amar, que significa no poder ni investirme yo, o sea, introyectarme de nuevas energías, ni tampoco pensar en que voy a poder amar. Esto nos pasa mucho cuando, qué sé yo, te separás a los 45, 40, ¿viste? Decís, wow, me quedé con 5 pibes, 6 pibes, y ahora se terminó el asunto, ¿no? Esto lo he escuchado, pero muchísimo, porque claro, hay una realidad que pesa y el super yo se viene a atacar de ello, ¿no? Y a ver, ¿dónde voy a encontrar un marido o una mujer? Sí, Mario, pero por ahí hay Ujú. veces que no paran con esa cantidad de chicos porque no saben manejarse, arreglarse solas porque no saben, por ahí están infelices con esa persona y siguen estando. Ok, pero estamos hablando justamente, Chicos, no, pero yo qué voy a hacer, bueno, entonces listo, bueno, seguí teniendo pero esta vida de infeliz. ahí lo que vos decís, por eso cuando uno, ahí no, lo que vos estás diciendo, o sea, del seguir, habla de un vínculo patológico, ¿sí? Sí, Habla de un vínculo patológico, que en la mayoría de los casos puede pasar, e inclusive, ¿por qué? Porque no se resuelve la ambivalencia. Por un lado te querés ir, ¿se acuerdan que lo hablamos, esto de los círculos? Pero por el otro lado lo agarrás, no te das nada, te quedás. Y no hay una decisión porque el pasado, podemos decir que es más importante que todo lo que puede suceder. E inclusive utilizar a los pibes, ¿no? Y a los hijos, estoy hablando de hijas, como excusa. Yo no me separo porque él va a estar mal. Y tal vez el pibe lo que quiere, esto lo vemos mucho en psicodiagnóstico, ¿no? Es que se separe, ¿no? Por ejemplo, en un dibujo o en un gráfico de un chico que fue interpretado por varios estudiantes, ¿no? Estaba papá, la típica familia nuclear, mamá y el niño en el medio, ¿no? Y entonces, bueno, agarrados de la mano.
pero no tenían bien agarrado de la mano. Entonces, casi todos los estudiantes interpretaron una linda familia, mirá qué lindo. Pero en realidad él se ponía en el medio porque no quería que los padres estén juntos. ¿Se entiende esta cuestión? Yo lo que voy, que en la melancolía, o sea, que la depresión puede tener más parte consciente. ¿Cómo? Perdón que te interrumpa. Sí, Perdón que te interrumpa. ¿Qué edad tenía el nene que hizo el dibujo? 9. 9 años. O sea, imagínate todo lo que vivió, Claro. ¿no? Porque ahí viene la experiencia. Yo a lo que voy es a esto también, que en la melancolía todo se transforma en un vínculo inconsciente y patológico, hasta con uno mismo. Por eso está la decisión, ¿sí? En cambio, cuando vos estás en un duelo, atravesando el duelo, que ese mundo se hace por momento, tendría que ser lo esperable, pobre, vacío, pero por momento no, porque tenés que seguir laburando, comiendo o haciendo lo que tengas que hacer, ¿no? O sea que es un proceso de, yo le digo, de movimiento de vínculo, eh, que es la aceptación que ese objeto llamado desde Freud, o que esa persona ya no está. Yo entiendo que vengo jugando con el doble concepto de pérdida-ganancia, ¿sí? Pero ahí hay aceptar esto, que es con el tiempo también, ¿no? Que es con el tiempo que se va a dar. Entonces, bueno, me parece interesante que ustedes puedan hacer esa escucha, ¿no? Una escucha en donde puedan distinguir la depresión de la melancolía, porque si la persona ya es recurrente, sueña todos los días, pero lo que sueña, ¿no? Y con los pibes comienza a tener ciertas conductas obsesivas, por ejemplo, en una separación y demás, y estamos en problemas, porque nos vamos a ir para otro lado, ¿sí? Nos vamos a ir seguramente para una esquizofrenia adquirida por separación. Miren lo que estoy diciendo, ¿no? Que siempre hablan de la esquizofrenia adquirida por... No, una esquizofrenia adquirida por el vínculo patológico, justamente, que justamente se llama vínculo paranoico, obsesivo paranoico, histérico, hipocondríaco. ¿Cuántas clases de vínculos podemos tener? ¿No? Si vos te vas, yo me mato, me estoy muriendo. Puede ser que sea histérico o puede ser que sea totalmente conductual. Si vos cruzás esa puerta, me corto. Mira, tú y me corto. Que es una manera, ese sería obsesivo manipulador. ¿Sí? Y el otro, bueno, que puede llegar a ser totalmente persecutorio, ¿no? Entonces, no es aceptar esto que estamos hablando con Julie, no es aceptar, decir, bueno, digo hasta acá. La identidad en un momento tiene que decir hasta acá. Para eso nosotros nos preparamos en la clínica, para tratar de que la persona diga hasta acá. Pero es muy difícil cortar, ¿no? Una relación de 15, 20 años, como yo citaba el otro día al Negro Dolina. Y porque es así, es muy difícil cortar una relación que viene rutinariamente, que uno ha aprendido a estar con los pibes, con las pibas, y vamos para acá, y vamos todos juntos. Entonces, cuando sucede esto, en la separación o en la muerte, básicamente el yo se destruye en pedazos y quiere volver. Y esa obsesión entonces encuentra una justificación. Bueno, Kubler-Ross, en 1969, hablando de todo esto, pero fíjense que ya entra mal, porque dice proceso en el tiempo, lo anoté por aquí, a ver si encuentro, proceso en el tiempo para sanar y para cicatrizar la herida de la pérdida de amor. Toma, Flavi, para vos. Todo para vos, te lo dijo. O sea que voy con un criterio evangelístico, básicamente, a decirle, vos tenés que tomarte tiempo. El tiempo cura todas las heridas, ya lo habrán escuchado, ¿no? Entonces sanan las heridas, así, milagrosamente, el amor viene y vos, viste, parecemos Cordera hablando, y el amor, entonces, bueno, y entonces él, desde aquí se va a plantear las 5 etapas, ¿sí? Que se postulan, que lógicamente yo digo no son etapas y están mal dichas.
La primera es la negación, ¿se acuerdan que hablábamos de decir, es el choque con esta realidad, que vos decís, no, no puede ser verdad, ¿cómo me pasó a mí? No, no es justo que me pase, ¿no? Ahí viene la queja, ¿no? Y esta incredulidad que uno va teniendo como primera reacción, dice, ante ese golpe. Porque uno nunca está preparado para la pérdida, por más que vaya haciendo el caminito, sobre todo para la muerte, ¿no? Entonces, es como que uno se queda básicamente sin escuchar, ¿no? Sin ver, sin sentido. Es como si fuese un bloqueo emocional y de pensamiento, podemos decir. Y entonces, en ese momento, lo que está mal aquí es que la negación nunca puede ser lo primero, porque la negación es un mecanismo defensivo. Y usas una negación, pero para negar algo, lo primero que vos tenés que hacer es tener una crisis. Desde aquí está mal. Si no hay crisis, no hay negación, porque la negación es una resistencia. ¿Resistencia a qué? A ese choque emocional que estoy teniendo por lo que yo no esperaba. Sucedió algo que no esperaba, ¿sí? Y hablaba con una compañera que se está preparando, dice ella, lo cual debatimos mucho, y se ha enojado, porque se está preparando para la muerte del padre. Ya está, el padre está frito, ¿no? Pero yo le digo, no te vas a poder preparar, porque por más que vos te quieras preparar, cuando muera, no se lo dije de otra manera, a ustedes le estoy diciendo así, pero cuando muera, vas a decir, no lo puedo creer. Pero ¿qué tenés primero? La crisis, ¿sí? Puede ser que nos preparemos para que en esa crisis no tengamos un choque emocional en el sentido ambivalente, ¿sí? Tan fuerte. De eso sí, pero bueno, hay que apropiarse, ¿no? Y aparte todas las muertes son distintas, pero no te preparás, no te preparás. Es imposible la preparación ante la muerte. La muerte siempre es inesperada, aunque la estés esperando, es inesperada. Entonces no hay planificación. Ahora cuando muera mi vieja, lo que voy a hacer, no, cuando muere tu vieja, ¿sabes qué? No sabes lo que vas a hacer porque entras en crisis. Entonces, la primera crítica que yo hago es que la negación no puede ir primero. Lo que tiene que ir primero es la crisis. O sea, ¿no? Crisis, choque emocional, en la ambivalencia, ¿sí? Ahí podemos decir, el choque emocional está dado entre esta realidad, que es mi yo, otra vez el pasado, el presente, el futuro, y el choque con la realidad de allá afuera. Y entonces, ante eso inesperado, ¿vos qué haces? Negás, ¿no? Es como cuando te dicen, mira, lo vi con otro. No puede ser. Pero primero está esa crisis. O sea, vos negás, 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 pero primero tenés que caer en crisis, porque si no son resistencias, pero que no son mecanismos de resistencia fuertes. Ahora, cuando ya te dieron todo y ya tenés todas las pruebas sobre la mesa, vas a seguir negando. Y entonces, como negás, ¿sí? Y ahí sí viene decir, bueno, ¿cómo voy a negar esta realidad? Tengo que pensar en una tregua. Que ahí otra vez, Julie, vienen muchas veces los vínculos patológicos. No te vayas, quédate un cachito más. Hagamos este pacto, vivamos bajo el mismo techo. ¿Conocen esta versión? Vivamos bajo... Guarda, hay personas que vivieron sosteniendo un vínculo patológico y otro, qué sé yo, se fue a vivir al fondo. La verdad no sé cómo lo hacen, ¿no? Porque cruzarte con una persona en donde vos tuviste, ¿no? Toda esta investidura de amor y demás, es jodido, ¿no? Vivir bajo el mismo techo, no, pero ¿por qué viven? Porque por los nenes. Porque si no, pobrecitos los nenes, ¿vieron? Y acá aparecen, ¿no? Una serie de niños títeres, en donde los niños tampoco después pueden realizar esa elaboración del duelo. ¿Se comprende esto? Porque no pueden realizarla porque no hay duelo. Entonces toda la familia ahí hace un bloqueo, ¿no? Entonces ahí esa
tercera sería, ¿no? Después de la negación de la realidad y negar el dolor, ¿verdad? Bueno, sí, esto me está doliendo porque estoy en crisis, entonces no sé para dónde salir, pero prefiero negociar. ¿Con quién? Y no sé, en el caso de un médico, ¿y qué te puedo dar para que me lo salves? Hacer un pacto con Dios. Ahí es donde empieza también la religión, ¿no? Como sostener al sujeto. Y entonces le rezás a Dios, a Ave María ¿no? Y un montón de cosas. Si no funciona, vas a un curandero, un brujo, tráemela, hacemos un hechizo de amor, ¿no? Porque ahí es, como yo siempre digo, es ser santo y profano a la vez, ¿no? Es una cosa, ven que no se produce ese duelo de a dos, del amarse uno y amar al otro y dejarlo ir, sino que en esa negociación vos hasta haces un pacto con el gauchito Gil y después vas a misa también, ¿no? Es decir, cuando sale la muerte, justo estamos escribiendo, ¿no? El prólogo de toda esta cuestión que a mí me gustaba mucho de los pueblos originarios de aquí, y es muy interesante los rituales de la muerte, porque ellos hablan de trascendencia. Y eso es lo que le tendremos que dar. No a estos rituales que son, no, como decíamos hoy, luto, negro, cementerio, después el coche fúnebre y después no termina más, ¿viste? 4 días y después la guita que te sacan, ¿no? O sea, bien puesto el capitalismo ahí, haciendo tal vez un esquizoanálisis, ¿no? Entonces, los rituales era valorar también la muerte, porque la muerte es parte de la vida y puede trascender, ¿sí? O sea, puede recobrar o renovar el vínculo. En todo caso sería esto, otorgarle un lugar, ¿no? Ok, luego sí puede venir este enojo, que es un enojo que muchas veces es un enojo, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? Y el enojo cuando es descontrolado se transforma en esa emoción violenta que se llama ira, ¿no? La ira con Dios, la ira con la vida, la ira con uno mismo. Eh, si no me enojo, nunca podría encontrar las palabras que decir. Pero el problema es con quién me enojo. Y ahí entramos. ¿Ven cómo entramos? Entonces, si me enojo con el mundo, zafo, porque encuentro culpable. Si me enojo conmigo, pasamos entonces ahora a la otra, ¿sí? Esa furia, ¿sí? De querer salir de ahí, entonces entra a lo que sería la depresión. Pero si yo ya estoy con un ataque de ira hacia mí, con esto que yo le decía hoy, entonces entra directamente a la melancolía, ¿sí? Eh, Todas las posibilidades que me hubiesen servido para evitar ese resultado, ya eh, no las aproveché. Y ahí viene un mundo imaginario, la fantasía desde Melanie Klein, ¿no? Eh, Como, digamos, no puedo sublimar, ya no puedo hacer más nada, ¿no? Eh, y entonces ahí, luego de la negociación, decía, entra la depresión, y la depresión está marcada más que nada por los miedos básicos, es decir, las ansiedades básicas. ¿Ven? En la depresión no se maneja solamente el tema de castración, sino que se entrecruza con el tiempo futuro. Entonces, las ansiedades básicas, es decir, el miedo a la pérdida, ¿sí? Y el miedo al ataque, otra vez en esas ansiedades, ¿no? Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿viste? La vida es una mierda, toda la tarea esta es complicada, nunca volveré a ser feliz, nunca encontraré a nadie igual, y bla, 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 bla. Y bueno, puede ser que vaya. Ok, hasta ahí estamos bien. Si la persona puede lograr salir de la depresión y encontrar una depresión diatrógena, entonces hablamos de un proceso corrector. ¿Ok? Vamos hasta ahí. Si la persona no sale de la depresión, entonces no va a pasar a la melancolía y no va a pasar a la otra etapa que nombran acá, que es la aceptación, como última, ¿no? Aceptación, está muy bien el término, que sería como aprender a vivir, ya sé que a Flavia no le gusta, con el dolor,
Estoy hablando de lo que hablan estos autores, ¿no? De aquello que se perdió y que no hay vuelta atrás. Es horrible que tengan así. Aprender a vivir con el dolor. O sea, no están haciendo una reconstrucción o, o el replanteamiento de un nuevo vínculo, no, tenés que aprender a vivir con el dolor para siempre y no podés traerlo a la vida, ¿no? O sea, así un tipo se te mata, o sea, lo volvés a un estado melancólico. Por, e- por eso digo que es un tema complicado el acompañamiento en el duelo, ¿sí? Eh, Dice, había, aceptar las piedras y los obstáculos que tenemos en el camino es parte de nuestra vida. Mierda. ¿Cómo hago para aceptar en ese momento? Porque acá acuérdense que es piramidal, ¿no? Uno, por eso etapa uno, etapa dos. Entonces, aquí es donde yo hablo un poco de cambiar a las fases y digo, la aceptación jamás podría ser la fase final. Porque luego de la aceptación, es decir, bueno, acepto que el otro no está, pero acepto también en darle un lugar, ¿no? En reubicar al otro para volver a tener un vínculo y para volver, ¿no? A tener energía para tener esta capacidad de amarme y de amar nuevamente. Y entonces lo que viene después es un aprendizaje con la H, bien pichoniana, ¿no? Que es una apropiación instrumental para seguir viviendo. ¿Se acuerdan? Pichón decía, apropiación instrumental para operar. Bueno, para operar en la vida. Tengo que aprender a apropiarme instrumentalmente, ¿no? Y seguir adelante. Ahora, si yo logro eso, entonces paso a otra fase más, que es la resiliencia. Y la resiliencia quiere decir, ahora sí, sobrepasé el obstáculo y creo que puedo tener una ganancia. Claro, vamos a hablar de esto, ¿no? Porque después hay confusiones. ¿Cómo puedo tener una ganancia si se murió mi hijo? Pero no es, tu hijo se murió. La ganancia es la ganancia de vos en volver a tener la capacidad de amar y no matarte con tu hijo. ¿Se entiende esta parte? Que es porque siempre me lo plantean. ¿Cómo puedo tener? No encuentro este término. Bueno, primero tenés que ser esto, apropiarte instrumentalmente, ¿no? Tener herramientas, ir buscando para decir, bueno, la vida continúa y bueno, continúa sin vos, te voy a tener este vínculo, este recuerdo, porque vuelvo a decir, no es olvidar, ¿sí? Pero tampoco es tenerlo presente siempre. Tener presente el vínculo en los recuerdos memorables y saber que ya tiene que haber otro vínculo. Por ejemplo, qué sé yo, si la persona se murió, ¿no? Yo le digo, bueno, si vos crees en todo este ritual del cementerio, bueno, tenés que ir al cementerio, puede ser que llore y todo, pero de ahí salir de resiliente, o sea, más fuerte. Hay personas que van al cementerio y salen hechas bolsas. Entonces, ¿para qué vas? Ahí explica la decisión otra vez y fragmentación del yo en el masoquismo, ¿no? O sea, van básicamente a golpearse nuevamente y a encontrarse nuevamente con la realidad y entonces reviven todo lo negativo y no lo positivo. Lo cual también permite esta posibilidad de que yo les planteo hoy, de que ya no hablen más de etapas. Y esto se lo dije ya mundialmente, ¿no? En varios congresos. No hablen de etapas porque hablar de etapa es hablar de patología, de duelos patológicos, que nunca más termina. Entonces, ¿en qué etapa estás? Ay, estás en la negociación. Se lo juro por mi vida que he escuchado psicólogos, tranquilo, que ya vas a llegar a la aceptación. No, son fases. Y las fases quiere decir que hoy vos aceptás, y que como yo decía, ¿no? Que decía el negro Dolina, y ese domingo triste, ¿viste? Y no saliste a ningún lado, y Facebook te avisó y te mandó una foto, y siempre pasa eso, más ahora con la tecnología. Y entonces ahí te deprimís de nuevo. ¿Es posible? Claro que es posible, porque la vida es así, es espiralada, es consciente e inconsciente, es explícito e implícito. Entonces no podemos plantear una pirámide.
no podemos plantear, ¿no?, ciertos eslabones. ¿En qué escalera estás para llegar a Dios? No. Hoy estoy tercero, mañana bajo al segundo, después el cuarto. Yo quiero que comprendan esta parte, porque es la única manera de poder hablar del aprender, de la resiliencia. Sin embargo, por más que seamos resilientes y que hayamos en este camino de la pérdida, hemos encontrado instrumentaciones para seguir viviendo, puede ser que un día se esté mal. Puede ser que la pérdida de ese colectivo, y ahora me van a entender toda la teoría que dice, que la pérdida de ese colectivo no era la pérdida del colectivo, era una pérdida simbólica de la pérdida que te hizo viajar a la depresión del desarrollo o a una depresión que tuviste en un momento de crisis. Por eso hay que... Mario, Sí, Jesús. algo personal, algo que me genera mucha depresión en todos los estados de mi vida me ha pasado. Estando en pareja, estando duelando, es quedarme a pata en el auto. Que un auto me deje a pata, a mí me invade una angustia. Vos decís, qué pavada, llamás a alguien, te lleva a tiro, lo lleva al mecánico, lo soluciona. A mí me pone en un estado que devastador, devastador. Quedarme a pata en un auto. Bueno, Lógicamente es algo simbólico. No me angustia que se me haya roto el auto, sino que tiene que ver bueno, con la resignificación de alguna pérdida. exacto, exacto. Esa es la palabra, ¿no? Cuando yo hablo de resiliencia y demás, tiene que ver con resignificaciones de significantes, lo que siempre hablamos, ¿no? Es esto. Por eso yo le hablo de la resignificación del duelo o de la teoría de la enfermera única. Porque el momento en que se te queda el auto, resignificás alguna otra pérdida. ¿Cuál será? No sé. Pero ¿quién te cortó las patas? ¿Mm? ¿O quién te dio la libertad para que vayas caminando y ya no te lleva? Bueno, no estamos yendo a un análisis particular, pero desde ahí es que podemos, ¿no? ¿Y cuándo sentiste esto? Como no lo sabemos, le preguntamos a la persona, yo te pregunto. ¿Cuándo sentiste en alguna otra ocasión, Jesús, que alguien te dejaba solo, caminando? Mm, no sé. De hecho, no sabría decirte cuándo fue la primera vez que me sentí angustiado por quedarme a pata. O sea, tengo auto desde los 15 años más o menos. Ajá. Y creo que siempre me pasó. O sea, si yo no sabría decirte cuándo fue la Bueno, primera vez. claro, no me lo vas a decir ahora, pero digo, con las personas, lo que tenemos que Si tratar supiera, te lo digo. es esto. Si supiera, te lo digo. Yo me tiro a la cancha. Bueno, entonces, porque si no sería, eh, bueno, una mudanza terrible. Sí, 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 es una mudanza, ¿no? Con Zika decíamos, ¿no? Que Alfredito se mudó de vecindario, se fue de localidad, ¿no? Que es una manera también de decir, se mudó. No le ponemos terriblemente, Marcelo, pero se mudó. Y las mudanzas, acuérdense de las depresiones de desarrollo que yo le digo. Para el pibe una mudanza es una pérdida, porque pierde a los amigos, pierde la casa, pierde, ahí también, ¿sí? Y bueno, esto de mudarse o de irse de vecindario, lo solemos usar, ¿no? Pero cuando la persona ya se puede apropiar y puede ser resiliente. Pero, sin embargo, a veces esa mudanza en cualquier otro día que uno se acuerda, con más estímulos externos e internos, puede ser terrible. Pero nunca debe ser terrible todos los días. Este por ahí es el punto. Bueno, para mí es el tema más delicado que hay, es muy difícil explicarlo. Cuando propuse el cambio conceptual de etapa a fases, creo que ahí hizo un boom Latinoamérica con todo esto y mi cabeza terminó de estallar. Y así, ya no estaba cuerdo, ahora estoy menos cuerdo que antes, pero creo que fue un aporte epistemológico para, estoy comiendo una pastilla, me voy a morir siempre, me voy a morir con esto. Y otra vez hablando de muerte, fue un aporte epistemológico para prevenir.
para darle un significado a esa ausencia. Por eso es, ¿no? De la ausencia del significado al significado de la ausencia. ¿Qué significa la ausencia? Y bueno, y eso es lo que tienen que resolver las personas. Entonces, en términos de ser la última clase también, y que ya nos vamos, les voy a dar un pequeño material. Después nos vamos a estar en contacto con el asunto del libro y todo. Les voy a pasar algún seminario o conferencia que di sobre este tema. Yo ya no hablo más de tanatología. No hay principio de muerte. No hay instinto de muerte. La muerte es parte de la vida, es parte de los ciclos vitales. No es que llegamos, ¿no? Infancia, adolescencia, el adulto, la vejez, y quedamos ahí. No, el viejo se muere. Y solamente cuando sea la muerte considerada como parte de la vida, como decían nuestros pueblos originarios, ¿no? Ahí vamos a comprender el valor que tiene. Y no mentirle más a los pibes, que el abuelo está en una estrellita, que el abuelo está, se fue de viaje y todas estas cosas, porque lo que más causamos, nosotros tenemos que ser facilitadores como padres, digo, y también como profesionales, ¿sí? De que tengan mecanismos defensivos sanos y no caigan en la fantasía. Entonces, cuanto más eh, le hagamos estas mentiras a los niños, a los adolescentes, entonces más bloqueos de duelo va a haber, más postergados y más patológicos, ¿sí? Así que ese es como última clase. Ahora después nos espera la próxima, que no sé cuándo será en enero. Desearle a ustedes, después de hablar de duelo, muerte y todo esto, muy felices fiestas, que me pasen con sus vínculos. Es contradictorio, ¿no? Este asunto, con los que están y con aquellos que aún siguen por ahí, como energía, ¿sí? Y gracias por estar. Después igual vamos a ir charlando, nos vamos a desear felicidades. Si veo que ese grupo está súper activo de hablar de un montón de pavadas, entonces bueno, estaría bueno esto, pero tampoco está buenísimo, buenísimo. Eh, ¿Y perdió qué, dice? Esperen que no lo alcanzo a leer, que me alcance el tiempo. Había un montón de mensajes acá. Marcelo puso. Ah, perdón, Marcelo. Buenísimo. Bueno, ahí hablas de todos los vínculos. Eh, y Virginia, bueno, eso tiene que ver con los dolores bloqueados, ¿no? Esto de irse de la realidad y demás. Bueno, chicos y chicas, ha sido un placer enorme, como siempre digo. Seguimos en contacto en el grupo. Pásenla lindo. Le voy a dar información, le voy a dar para que vayan leyendo. Cuestiónense estas cosas antiguas del amor, del desamor con H, ¿sí? Que existe la posibilidad de crear vínculos sanos. Y también existe la posibilidad de que sigan